Hola amigos, Ariane Wilson de Escuela Lightroom y hoy les voy a mostrar cómo organizar las carpetas fuera de Lightroom. Y les muestro aquí cómo tengo mis carpetas de trabajo organizadas. Por ejemplo, aquí tengo mi carpeta personal y trabajo. Y dentro de estas son las que están dentro de mi computadora. Y por ahora solo tengo estas del 2016. Entonces, si yo veo qué hay dentro de cada carpeta, vamos a abrir esto. Yo veo aquí que mis carpetas están organizadas por año, mes y día. 2016, 6 de junio y el 11. Y está el nombre de lo que se refiere la sesión. Entonces, por lo menos aquí tengo esta y dentro de esa carpeta tengo tres que se llaman exactamente igual. Pero al final, unas están con RAW, otras están con JPG y otras están con DNG. Y bueno, estas son los collages que yo hago después. Pero las principales son estas tres. Entonces, dentro de la principal, que tiene la fecha y el nombre, hago primero los RAW y aquí es donde yo incluyo las fotos que vienen dentro, después que ya tomo las fotos, esos son mis archivos RAW, y luego con Lightroom yo los cambio a DNG. Y estos son los archivos que Lightroom trabaja. Si vemos, me estaban preguntando qué son los archivos DNG. Y aquí está por lo menos la primera foto, que es 1969 y es un RAW. NEF es la extensión de la cámara Nikon. Y aquí veo la misma foto, está en DNG. Entonces, si vemos, esta primera tiene el peso de 13 megas. Cuando veo aquí el DNG, tiene 12.3, solo es 1 mega de diferencia. Y eso cambia dependiendo esto tiene 10 megas, vamos a ver la segunda, tiene 11, entonces más o menos 1 o 2 megas de diferencia. Ya estas fotos DNG ya están editadas. ¿Y qué hay dentro del DNG? Está el archivo RAW, que está ya el archivo crudo, y los cambios que yo le he hecho a las fotos dentro del Lightroom. Como estas fotos ya están listas, ya yo las había hasta exportado de Lightroom. Lightroom me guarda tanto los archivos originales RAW más los cambios que yo le hice dentro del mismo archivo y ven que es un poco más pequeño que el archivo original. Entonces, por eso yo cambio los DNG. En este momento los tengo los dos porque estoy en proceso de hacer respaldo de estos archivos. Normalmente cuando ya yo termino toda la sesión, como ven por aquí, aquí no ven una carpeta que dice RAW, nada más están los DNG y los JPG. Yo elimino los archivos RAW, aunque todavía los guardo en la nube en mi respaldo, pero realmente no es necesario guardar los archivos RAW. Y aquí también nada más van a ver DNG y JPG. Y bueno, estos aquí DNG y JPG. Y todavía aquí, como estos todavía si estoy trabajando en estos todavía, no borro todavía los archivos RAW. Pero no es necesario guardarlos porque si no tendría los archivos dobles. Si tengo 11.9 megas aquí y aquí también 11 megas. Entonces estoy doblando el espacio. Por eso yo cuando termino borro los archivos RAW. Entonces esta es una de las maneras más fáciles que yo después, dentro de todos los años, he podido organizar mis carpetas. Entonces, repito aquí, tenemos el año, el mes y el día más el nombre. Entonces vamos a crear, si yo vengo a crear un archivo hoy, yo vengo 2016, 6, hoy es 28, 2016, 6, 28, y pongo aquí parque, porque no sé, tomé fotos en el parque, voy a copiar el nombre, y aquí creo una carpeta nueva. Entonces voy aquí, nueva carpeta, y esta se va a llamar parque RAW, y luego una carpeta aquí, y esta se va a llamar parque DNG, y esta carpeta se va a llamar parque JPG. Entonces estas son las primeras carpetas que yo creo. Cuando yo venga de tomar mis fotos del parque, yo voy a agarrar y voy a poner las fotos aquí adentro, dentro de mi carpeta RAW. Luego dentro de Lightroom
le digo que me las copie a DNG y luego cuando termine de exportarlas, que ya las tenga todas listas, las exporto como JPG. Espero que esto sea claro. Cada vez que yo vengo de una sesión siempre voy a hacer las mismas carpetas. Por aquí vieron que tengo carpetas extras, en esta no, pero aquí a veces hago JPG como alta resolución o JPG como baja resolución, pero todas están dentro de la misma carpeta principal. Eso es lo que me importa más, ¿no? Que todo el mismo cliente esté dentro del mismo complejo de carpetas. Entonces aquí tenemos la nueva carpeta y cuando venga a los RAW los pongo aquí, luego los paso a DNG y luego JPG. Si tengo otros JPG puedo cambiarle el nombre. Y bueno, así mismo van a estar dentro del Lightroom. Ok, espero que este tutorial les haya servido. Denle un dedo arriba, pongan sus comentarios, cualquier duda, siempre estoy a la orden para aclarar cualquier duda que tengan. Muchas gracias.